Jesús. Padre de gloria, Señor, estamos aquí, Señor, porque hemos sido llamados, Señor, hemos sido llamados por ti, hemos sido llamados junto con Cristo en un llamamiento celestial, Señor, a adorar y alabar al sumo sacerdote y apóstol de nuestro llamamiento, Señor, que es Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, venimos a adorarte, Señor, porque no hay otro hombre como tú, Señor, no hay otro hombre como tú, Señor. Venimos a adorarte, Señor. Permite que tu iglesia te adore, Señor. Amén. Cristo Jesús, Rey de Reyes, Cristo Jesús, Mesías Salvador, Cristo Jesús, Rey de Reyes, Cristo Jesús, Mesías Salvador. Cristo Jesús, Rey de Reyes, Cristo Jesús, Mesías Salvador, Cristo Jesús, Rey de Reyes, Cristo Jesús, Mesías Salvador. Él prometió volver pronto y su galardón con él. Él prometió volver pronto y su galardón con él. Así que yo pacientemente esperaré por él. No hay otro hombre como él que dio su vida por amor. No hay otro hombre como él que dio su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré por él. Cristo Jesús, sí, Señor Jesús, Rey de Reyes, Cristo Jesús, Mesías Salvador, Cristo Jesús, Rey de Reyes, Cristo Jesús, Mesías Salvador. Él prometió volver pronto y su galardón con él. Él prometió volver
Así que yo pacientemente esperaré por Él. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré por Él. No hay nadie como tú, Cristo. Sí. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Sí, Señor, esperamos por ti, Señor. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, Mesías Salvador. Sí, Señor Jesús, bendito eres, Señor Jesús. Toma tu lugar, Señor, aquí en tu casa, Señor Jesús. Como sumo sacerdote, Señor, de esta casa, Señor. Amén, Señor. Te esperamos, Señor Jesús. Reina en nuestras vidas, Señor. Reina sobre nuestras vidas, Señor. Subimos delante de ti, Señor, al monte de Hebrón. Subimos al monte de la comunión contigo, Señor. Sí, Es por eso Señor que estamos Jesús. en este lugar, Cristo. Amén, Para Señor tener comunión Jesús. contigo, con tu Espíritu, con tu palabra, precioso Amén, Cristo. Señor. Sí, La, Señor. la, 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 la. La, ra, 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 ra. 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 La, ra, ra. No confío en mi entendimiento. Sí, Señor. Mi vida está en las manos del Creador de los cielos. No confío en mi entendimiento. Mi vida está en las manos del Creador de los cielos. No confío en mi entendimiento. Mi vida está en las manos del Creador de los cielos. No confío en mi entendimiento. Mi vida está en las manos del Creador de los cielos. No confío en mi entendimiento. Mi vida está en las manos del Creador de los cielos. Todo yo te lo doy, Dios, confiando que harás algo hermoso en mí. Todo yo te lo doy, Dios, confiando que harás algo hermoso en mí. Todo yo te lo doy, Dios, confiando que harás algo hermoso en mí.
no confío en mi entendimiento. Mi vida está en las manos del Creador de los cielos, no confío en mi entendimiento. Mi vida está en las manos del Creador de los cielos, no confío en mi entendimiento. Mi vida está en las manos del Creador de los cielos, todo yo te lo doy, Dios, confiando que harás algo hermoso en mí. Todo yo te lo doy, Dios, confiando que harás algo hermoso en mí. Todo yo te lo doy, Dios, confiando que harás algo hermoso en mí. Todo yo te lo doy, Dios, confiando que harás algo hermoso en mí. Subiré la montaña con mis brazos abiertos, 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 subiré la montaña con mis brazos abiertos. Todo yo te lo doy, Dios, confiando que harás algo hermoso en mí. Todo yo te lo doy, Dios, confiando que harás algo hermoso en mí. Todo yo te lo doy, Dios, confiando que harás algo hermoso en mí. Todo yo te lo doy, Dios, confiando que harás algo hermoso en mí. Subiré la montaña con mis brazos abiertos, subiré la montaña con mis brazos abiertos, subiré la montaña con mis brazos abiertos, subiré la montaña con mis brazos abiertos. Sí, Señor Jesús, venimos a ti, Señor Jesús, con los brazos abiertos, Señor Jesús. Aleluya, Cristo. Amén, Señor Jesús. Escucha nuestra alabanza, Señor. Sí, Señor. Escucha nuestra alabanza, Señor. Vamos a alabarte, Señor. Fruto de labios que confiesan tu precioso nombre, Cristo. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús.
darte gloria. Sí, Señor. Sí, Señor. Venimos para adorar. Venimos a darte gloria. Venimos para adorar. Sí, venimos a adorarte. Venimos a darte gloria. Venimos para adorar. Venimos a darte gloria. Venimos para adorar. Eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí. Eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí. Eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí. Eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí. Y obra en mí, obra en mí, obra en mí. Obra en mí, obra en mí, obra en mí. Eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí. Eres bienvenido, Señor. Eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí. Alma mía, bendice al Señor y mi ser le exalte, le exalte. Alma mía, bendice al Señor y mi ser le exalte, le exalte. Alma mía, bendice al Señor y mi ser le exalte, le exalte. Alma mía, bendice al Señor y mi ser le exalte, le exalte. Eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí. Eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí. Eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí. Eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí. Obra en mí, obra en mí, obra en mí. Obra en mí, obra en mí, obra en mí. Eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí. Eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí. Eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí. Eres bienvenido aquí,
eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí. Alma mía, bendice al Señor y mi ser le exalte, le exalte. Alma mía, bendice al Señor y mi ser le exalte, le exalte. Alma mía, bendice al Señor y mi ser le exalte, le exalte. Alma mía, bendice al Señor y mi ser le exalte, le exalte. Alma mía, bendice al Señor y mi ser le exalte, le exalte. Alma mía, bendice al Señor y mi ser le exalte, le exalte. Eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí. Eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí. Venimos a darte gloria. Venimos para adorar. Sí, Señor. Venimos a darte gloria. Venimos para adorar. Eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí. Venimos, Señor. Eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí. Eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí. Eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí. Sí, Señor. Amén, Jesús. Precioso Cristo, precioso Señor, Mesías, Príncipe. Es bienvenido en nuestro corazón, Señor. Somos la parte habitable de la tierra, Señor, donde a ti te plació habitar, Señor. Somos tu casa de oración, Señor. Somos Betel, Jesús, casa de Dios en la tierra y puerta del cielo. Aleluya, aleluya, Jesús. Deleítate en nosotros, Cristo. Ayúdanos en esta noche, Señor, a deleitarnos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesús, nos presentamos delante de ti en esta reunión de iglesia para alabarte, para levantar acciones de gracias.
Señor, para elogiarte también. Gracias por este buen tiempo de alabanza donde podemos ministrarte y donde también nosotros somos ministrados por la vida que tú nos has dado. Gracias en el nombre de Jesús. Señor, reconocemos, Señor, que tú eres el Rey de esta reunión, que tú eres el Señor de tu iglesia, y pedimos, Señor, que hoy podamos disfrutar de un banquete en esta comunión contigo, Señor. Aquí en Hebrón, Señor, en el lugar de comunión, en el lugar, Señor, donde David pudo reinar, Señor, por 7 años sobre la casa de Judá, en la alabanza, en el elogio y en las acciones de gracias que a ti se te levantan. Y venimos delante de ti con la misma actitud y el mismo propósito de tener comunión y de elogiarte solo a ti. Señor, bendice este tiempo de comunión con tu palabra. Oramos que mientras hablamos tu palabra, tú seas exaltado, elogiado y glorificado. Gracias, Señor, por cada vida presente en esta reunión. Oramos que te impartas en cada vida, en cada corazón. Y gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues bienvenidos. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 5. Vamos a continuar pues hablando de este capítulo. Ya estamos por finalizar. Este capítulo es interesante. Tanto el 4 y el 5 son muy interesantes porque nos hablan de esta transición del reino de Saúl al reino de David, y es exactamente un cuadro profético de lo que va a suceder al final de los tiempos. Esta sucesión, ¿no?, de los gobiernos del mundo para que todos los reinos vengan a ser de nuestro Dios y de Cristo, dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Y estamos viendo en este capítulo 5 cómo David es proclamado ya finalmente por rey sobre toda la nación de Israel. Y hemos visto un primer conflicto que sucedió aquí con David en cuanto fue ungido por todo Israel como rey de Israel, cuando se hizo un pacto delante de Dios, cuando todos reconocieron la autoridad de David. Hemos hablado un poquito de este conflicto que hubo cuando David fue objeto de burla por los jebuseos, ¿no? Cuando David quiso tomar ese lugar, la fortaleza de Sión, y los jebuseos se burlaron de David y dijeron, bueno, pues aquí tú no vas a poder pasar acá, y aún los cojos y los ciegos podrían echarte fácilmente de este lugar. Y vemos cómo David pudo tomar esa fortaleza y pudo conquistar completamente ese lugar, y esto fue llamado ya la ciudad de David. Y David pudo comprender que Dios le estaba otorgando este engrandecimiento, el ser el rey sobre la nación de Israel, y hemos hablado de esto. Y podemos ver cómo David llegó a la edad de 30 años después de un proceso de entrenamiento por parte de Dios, con muchas situaciones que se presentaron en su vida, para que él pudiera ser reconocido como el rey de todo Israel. Y este primer conflicto del que ya hemos hablado con los jebuseos nos ilustra, y hemos hablado de esto, ¿no?, los conflictos que nosotros podemos tener con Dios, las fortalezas que han sido levantadas en nuestra vida que se oponen a Dios, se oponen a Cristo. Y yo creo que tú puedes reconocer algunas fortalezas que han sido edificadas en tu vida y que le mandan un mensaje a Jesucristo constantemente de tú no entrarás acá. Pero vemos cómo el Señor Jesucristo, cuando nosotros le reconocemos como el Rey, como el soberano de los reyes de la tierra, y le decimos, Señor, pues aquí están estas fortalezas, el Señor actúa y puede conquistar aquellas fortalezas que han sido levantadas en nosotros, y puede salvarnos y puede disfrutar esa conquista y ser un morador permanente en nosotros. Y bueno, este es un conflicto como de manera personal que podemos llegar a tener con Dios. Pero hoy quiero que veamos un segundo conflicto que David también tuvo al ser ya el rey de Israel. Y esto está del versículo 13 al versículo 16, donde nuevamente se toca el tema de la familia. Y aquí se mencionan los hijos que David tuvo precisamente en Jerusalén. Hemos hablado en otros capítulos, específicamente en el capítulo 3, segunda de Samuel capítulo 3, de los hijos que le nacieron a David en Hebrón. Y pudimos ver pues a las mamás de estos hijos de David, y también pudimos ver
los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Pero aquí en estos versículos del 15 al 16 se nos da una nueva lista de nuevos hijos que le nacieron a David en Hebrón. Por lo menos los más destacados, los más importantes están en esta lista que nos da 2 de Samuel capítulo 5. Así que vamos a leer estos versículos y hablemos un poquito de esto otra vez, porque a final de cuentas aquí podemos ver un primer conflicto que enfrentó David como rey: los jebuseos, sus burlas, la altivez y la arrogancia de los jebuseos y estas fortalezas que han sido, que David pudo conquistar. Y eso nos habla de un problema de nosotros. Es un conflicto personal, las fortalezas que nosotros podemos llegar a levantar. Pero aquí ya salimos de nuestro entorno y ahora pues aquí se incluye a la familia, y esto es interesante. Así que leamos estos versículos y veamos este segundo conflicto de David en relación ya cuando fue rey. Dice aquí, 2 de Samuel 5, del 13 al 16, dice: y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. No tenía llenadero David. Dice: después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Dice: estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Nos dice aquí la escritura. Entonces aquí se nos habla de estos hijos. Dice aquí que le nacieron hijos e hijas, y aquí están enlistados, no todos, pero algunos de los hijos de David que le nacieron en Jerusalén. Y ya hemos hablado anteriormente de esto, pero necesitamos otra vez recalcarlo, porque aquí se vuelve a mencionar esto de David. David otra vez desobedeció a Dios en esta situación. Era una desobediencia abierta, directa en contra de Dios. ¿Cuál era esta desobediencia? Bueno, el que Dios había determinado en Deuteronomio capítulo 17, versículo 17, ya hablamos anteriormente de esto, que Dios había indicado específicamente para los reyes de Israel. Dios le dijo a Moisés ahí en la ley, le dijo: mira, cuando ustedes quieran tener un rey como lo tienen todas las naciones, yo lo voy a escoger. Número 1, va a ser de entre tus propios hermanos, no puede ser algún extranjero, algún impío, ¿sí? Pero una vez que yo escoja a ese rey no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Esta fue una instrucción muy clara por parte de Dios para los que ocuparan el trono de Israel. Y David conocía este mandato de parte de Dios, pero David desobedeció de manera directa a Dios en cuanto a este mandamiento. Ya hemos hablado anteriormente de esto, ya no voy a hablar mucho de esta situación porque ya lo hemos tocado anteriormente. Y no solamente David desobedeció a Dios en este mandamiento específicamente para los reyes, sino aún David violó o se saltó o no le importó aquel principio espiritual, ¿sí?, que Dios estableció desde el principio para el hombre y la mujer. Serán una sola carne, ¿sí? El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, un solo ser. Esto ya lo hemos hablado anteriormente. Génesis 2:24 habla de esto, y después Jesucristo tocó el tema en Mateo capítulo 19. Y bueno, entonces David violó estas dos cosas, ¿de acuerdo? ¿Cuál? Primero, este principio espiritual de un hombre y una mujer y ya, nada más. No dos mujeres, no dos hombres, sino un hombre y una mujer y punto y aparte, nada más. Ya esto de la poligamia es algo que Dios reprueba y está a través de toda la escritura. Y entonces David violó este principio espiritual de Dios, de que el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese principio David se lo saltó y lo pasó por alto. Pero también David, ¿sí?, se saltó este segundo mandamiento que Dios dio en relación a los reyes. Los reyes de Israel no debían tomar muchas mujeres para ellos. No debían tomar mujeres. Entonces, dense cuenta que David, ¿sí?,
no tomó en cuenta dos mandatos de Dios. El primero, Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este principio espiritual que Dios dio para todos los seres humanos en esta tierra y sigue vigente hasta el día de hoy, David no lo respetó, se lo saltó, número uno. Y número dos, Dios dio instrucciones específicas para los reyes de Israel. No tomen muchas mujeres para ustedes, porque van a desviar su corazón de mí. Y este segundo mandato de parte de Dios en relación al matrimonio, David lo violó. Dos cosas David hizo incorrectas. Y vemos aquí el número de hijos que tuvo. David de veras le encantaba esto de acumular más mujeres y tener más hijos, y muchos de ellos descuidados, porque ni siquiera pudo. Hemos hablado de algunos. ¿Se acuerdan la vez anterior cuando tocamos el capítulo 3, segunda de Samuel, capítulo 3, algunos hijos de David que le nacieron en Hebrón? Vaya hijos difíciles, conflictivos, que metieron en una serie de problemas a David, su padre. ¿De acuerdo? Recordemos a aquel Absalón, a su otro, ¿cómo se llama? Su otro hermano. Lleguen aquí rápido, le doy la vuelta a la Biblia y encontramos esta lista, ¿no? Adonías, ¿no? Que era una copia, ¿sí? de precisamente de este hombre Absalón. Absalón era hijo de David, se rebeló en contra de David, contrató carros de combate y hombres para que estuvieran de su lado. Y una vez que muere este hombre, hablamos de eso, ¿no? de Absalón, pues el que seguía para ser el primogénito era este hombre Adonías, e hizo exactamente lo mismo que su hermano Absalón. También contrató carros de guerra, contrató hombres y también se rebeló en contra de su padre. Entonces, vaya situación. Y vimos cómo David a uno de sus hijos, no recuerdo cuál, creo que sí era Adonías, nunca lo regañó, nunca le llamó la atención. Y bueno, esto generó muchos problemas. Y aquí vemos una nueva lista de hijos que tuvo David, pero estos los tuvo en Jerusalén. Entonces, Dios, por supuesto, no aprobó lo que hizo David. Aunque aquí no vemos, como mencionamos la vez anterior, aunque aquí no vemos que Dios diga aquí en la Biblia, Dios se enojó con David por esto, no lo vemos. Pero más adelante podemos ver todos los resultados de esta situación con David. Entonces, Dios no aprobó esto en David y bueno, Dios reprueba, debemos de saber con claridad que Dios desaprueba abiertamente la poligamia, porque Dios ha dado un principio y sigue vigente. El hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Jesucristo dijo, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Eso está súper interesante. Entonces, las consecuencias de estas prácticas que realizó David resultaron en el tiempo del reinado pues de su propio hijo Salomón. ¿Qué dio como resultado todo esto que hizo David? Bueno, el resultado lo podemos ver en el reinado de su hijo Salomón. ¿Qué sucedió con Salomón? Allí se llevó a cabo la división del reino. Esto fue parte de las consecuencias que David acumuló por esta situación. Bueno, una antes de esto es que David no pudo edificar tampoco el templo de Dios, pero después, bajo el gobierno y el reino de su hijo Salomón, el reino se dividió. Y toda esta situación pues culminó con la cautividad de Judá, ¿sí? De los de Jerusalén a Babilonia. Hasta ahí podemos ver que llegó el resultado de este principio que no respetó David en cuanto al matrimonio. O sea, sí hubo consecuencias y ya esta consecuencia se fue aumentando hasta que llegó todo a la cautividad del pueblo de Dios por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Hasta ahí llegaron esas consecuencias. Podemos ir a poco. Hasta ahí llegó las consecuencias de lo que hizo David. Claro que sí, porque Dios sabía en este principio de Deuteronomio 17:17 que el corazón de las mujeres iba a desviar al corazón de los reyes por
pues por tener muchas mujeres. Y podemos ver que Salomón, por ejemplo, tuvo, pues este cuate sí se voló la barda, ¿no? 1000. Entre mujeres y concubinas fueron 1000. ¡Qué locura! ¡Qué locura! O sea, es algo desproporcionado, es algo hasta monstruoso, algo deforme, algo completamente anormal. Pensar que un hombre tuviera 1000 mujeres es algo aberrante, es algo espantoso, esa es la verdad. Y podemos ver que al final de los días de Salomón, su corazón fue desviado porque Dios estableció este principio que los reyes de Israel no debían tomar para sí mujeres, ¿sí? Porque iban a desviar su corazón. Y vemos que David edificó templos y altares a dioses de los sidonios, de los amorreos, porque tomó mujeres de esos pueblos. Y está espantoso esa situación. Pero vemos que muchos reyes en Israel, y también después cuando se dividió el reino en el reino del norte y el reino del sur, los reyes también tomaron mujeres, otras mujeres para ellos. No solamente una, sino varias mujeres. Y esto provocó una mezcla en la adoración a Dios y la adoración a dioses que no son Dios. Y al final de cuentas podemos ver que tanto la nación, el reino del norte, Israel, con su capital Samaria, fueron conquistados por los asirios. Y años más adelante, el reino del sur, Jerusalén, ¿de acuerdo?, fue también conquistada por Nabucodonosor. Y mucho del resultado de estas conquistas fue por la idolatría, porque el corazón de los israelitas estaba completamente desviado de Dios por tanta idolatría. Pero todo esto tiene su origen, y su origen lo podemos ver desde Jueces, desde el libro de Josué. Es más, cuando Dios, desde que Dios iba a darles al pueblo de Israel la tierra por heredad, les dijo: mira, la tierra que yo te doy está habitada por gente que no me teme, que tiene muchos dioses. No quiero que tomes mujeres de esos pueblos para tus hijos y que los des en casamiento. Y tampoco quiero que tomes mujeres de ellas, de esos pueblos, y los des a tus hijos por casamiento, y al revés, ¿de acuerdo? De hecho, Irma también habló de esto el sábado. Y es interesante, porque es real, hermanos, es real. O sea, el hecho de que Dios conocía esto, que el corazón de los hombres o de las mujeres puede desviarse por este tipo de mezclas. Y vemos que todo esto dio como resultado al final la cautividad de Israel por los asirios y de Judá, de Jerusalén, por los babilonios. Entonces podemos ver que realmente todo esto que hizo David sí tuvo una consecuencia, porque podemos decir que él fue, pues ya, bueno, fue el segundo rey sobre toda la nación de Israel, pero este hombre pues empezó a acumular más mujeres y más mujeres y más mujeres y más hijos, y después sus hijos siguieron sus mismos pasos. Pues Salomón dijo: papá, qué gran ejemplo tengo de parte tuya, ahora hazte un lado y te voy a ser mejor que tú, papá. Y tuvo 1000 mujeres este hombre, Salomón. Bueno, entonces vemos esta situación. El versículo 14 nos da la lista de los primeros 4 hijos que le nacieron a David en Jerusalén. Samúa, dice el versículo 14, Sobab, Natán y Salomón. Estos 4 hijos, la mamá de estos 4 hijos es Betsabé. Es Betsabé, ¿sí? Quien también es conocida como Betsúa, y esto nos dice Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 5. Dice: estos 4, ahí en Primera de Crónicas 3:5, dice: estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea o Samúa en Samuel, así aparece, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel. Pero aquí es otro nombre que se le da a Betsabé, pero estamos hablando de la misma mujer. Entonces, estos 4 primeros que aparece aquí en 2 de Samuel capítulo 5, versículo 14, estos primeros 4 hijos de David que se mencionan aquí son hijos de David con Betsabé. No solamente Salomón, pensamos que David tuvo un hijo nada más con Betsabé, pero no, fueron más. Estos 4 son hijos de David con Betsabé. El que reconocemos inmediatamente es Salomón,
porque sabemos que fue el que heredó el reino de Israel después de la muerte de David. Entonces vemos que esta mujer y David tuvieron estos 4 hijos. Y solamente como un dato, si quieren apuntar esto, los que están tomando nota, el significado de cada uno de los nombres de estos hijos de David con Betsabé o Betsúa. Samúa significa escuchado por Dios, o Jehová ha oído, eso significa Samúa, el primero que se menciona aquí. El segundo es Sobab, y el significado es desertor o rebelde, también significa eso, pero también significa regresar o devolver. Es interesante. Entonces es un desertor y rebelde, pero también regresar y devolver. Natán significa Dios ha dado, y también significa don de Dios. Eso significa Natán. Está muy padre este es el significado de este nombre. Yo lo aparto, ya, Natán. No es cierto. No es cierto. Y Salomón significa pacífico. Pacífico. Entonces, ahí están esos nombres de los primeros 4 hijos que se mencionan aquí. Ahora, no sabemos nada en cuanto a los 2 primeros hijos que se mencionan en esta lista, ¿sí? Que es Samúa y Sobab. De ellos pues, no encontramos nada de ellos en la escritura más que el registro de sus nombres como hijos de David y de Betsabé. Pero sí sabemos algo más en cuanto a Salomón y a Natán. Eso sí, es muy interesante. De Natán y de Salomón sí se hablan más cosas en la escritura. Lo que podemos ver, y esto es muy significativo porque miren, David se equivocó al tomar muchas mujeres, y más adelante vamos a hablar, porque recuerden que estamos estudiando Mateo, la genealogía de Jesucristo, y en este versículo 6, Mateo 1:6 nos habla de Salomón, ¿sí? De la que fue mujer Urías, o sea, de Betsabé. Entonces vamos a hablar más adelante de Salomón como hijo de David y de Betsabé, y vamos a hablar ya en más detalle de esta situación que realizó David para obtener a esta mujer Betsabé, ¿sí? Y cómo tuvo pues a un hijo, se murió, y después tuvo a Salomón y etcétera. Y hablaremos de esa situación entre David y Betsabé, pero sabemos que David pues se equivocó, ya hemos dicho y remarcado que David se saltó estos 2 principios espirituales, de dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y también de que para los reyes de Israel no debían de tener muchas mujeres. Pero vemos que Dios también aquí realizó algo en relación a estos 2 hijos de David con Betsabé, a Natán y a Salomón. ¿Por qué? Porque del linaje de Natán, ¿sí?, procede María, la hija de Jesús, la madre de Jesús, perdón. De este hombre de Natán, ¿sí?, de su linaje procede precisamente María, quien fue la madre de Jesucristo. Esto lo vemos en Lucas capítulo 3, versículo 31 y 32. Vamos rápidamente allí a leer estos versículos. Lucas 3, 31 y 32. Lucas 3, eso, ahí está, dice, ahí se está dando la descendencia de Jesucristo, dice, hijo de Melea, y esta descendencia de Lucas 3 es diferente a la de Mateo 1, versículo 1 al 17. Aquí estamos viendo una parte solamente de la descendencia que Lucas describe y es diferente a la de Mateo. Dice, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Ese Natán es hijo de David con Betsabé, del que hablamos ya en 2 de Samuel capítulo 5 versículo 14 y Primera de Crónicas capítulo 3, ¿sí?, versículo del 3 al 9. Entonces ahí está Natán, ¿sí? Siguiente versículo, hijo de David, ahí está, o sea, hijo de Natán, hijo de David. Este Natán es hijo de David. Ahí está de una manera muy clara cómo este Natán es aquel hijo del que estamos hablando ahorita.
Y bueno, y sabemos que Salomón, del linaje de Salomón procede José. Eso es muy interesante, el que fue el esposo de María. Entonces, de la misma descendencia de David procede José y procede María. Esto es súper interesante en la Escritura. Y Mateo 1:6 nos enseña eso. Podemos ver ahí rápido, Mateo 1:6, que nos dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Entonces vemos aquí que Natán y Salomón son destacados por esta situación, porque de ellos procede el linaje del cual nació Jesucristo. Por eso la Biblia también dice que Jesucristo es el hijo de David, ¿de acuerdo? Es el hijo de David, porque de Natán procede María y de Salomón José. Y bueno, ya vemos en las Escrituras que José y María pues eran unos jovencitos fieles a Dios, temerosos de Dios, conocedores de Dios, y Dios utilizó a este par de jovencitos para introducir al Mesías a este mundo. El Salmo 40 dice: me preparaste cuerpo, y como está escrito en tu ley, vine a hacer tu voluntad. Entonces vemos aquí cómo Dios, por cuanto había prometido que de David procedería el Mesías, Dios tenía que arreglar estas cosas. Y eso es interesante, porque Dios tuvo que mover así los asuntos, porque de David tenía que proceder el Mesías. Entonces vemos que entonces de Natán procede María, y de Salomón procede José, y de y bueno, sabemos que ellos son los jovencitos que Dios utilizó para que Jesucristo pudiera estar en el vientre de María y poder nacer como el Cristo y el Mesías. Y sabemos esto que nos relata el Nuevo Testamento. Entonces el Señor Jesucristo recibió su parentesco natural y su título legal al trono de David por medio de Natán y de Salomón. Es por este motivo que esta información que estamos viendo en 2 de Samuel capítulo 5 se registró para nosotros, para que sepamos que Dios pudo arreglar ahí las cosas para que naciera Jesucristo. Y esto es súper interesante. Entonces, los demás hijos de David en Jerusalén son los que se sigue aquí citando, pues el versículo 15 y 16. Igual, como datos, si quieren apuntar el significado de los siguientes nombres de los hijos de David, lo voy a nombrar. El que sigue aquí se llama Ibar y significa Dios escoge. Después sigue Elisúa y significa Dios de salvación. Sigue Nefeg, y este significa brote, retoño o renuevo. Jafia significa espléndido, o también que Dios te haga brillar, o Dios ha resplandecido. Qué nombre tan impresionante, Jafia. Después sigue Elisama, que también significa Dios ha oído. Eliada, Dios sabe o Dios conoce, eso significa. Y Elifelet significa Dios es liberación. David siempre buscó nombres así interesantes para sus hijos. Bueno, entonces después de ver esta situación con la familia de David, pasemos a lo que sigue aquí la Escritura, una pelea contra los antiguos enemigos de Israel, los filisteos. Entonces, lo siguiente que vemos aquí es otra dificultad que tuvo David. Número 1, con los jebuseos. Levantaron una fortaleza, pero David lo pudo conquistar. Después vemos las diferentes dificultades que David siempre tuvo en relación a su familia. Y número 3, los antiguos enemigos de Israel nuevamente se levantan para querer matar a David. ¿Sí? Ese fue el objetivo de esta batalla que se describe del versículo 17 al 25. Fue precisamente el objetivo de esta batalla, era matar a David. Escuchen bien, este era el objetivo que tenían los filisteos. En cuanto se enteraron de que David ya estaba ocupando el trono, de que había sido ungido por rey de Israel,
Entonces el ejército de los filisteos se reunió para atacar a David porque el objetivo era matarlo. Querían matar al ungido de Dios, querían deshacerse de David. Así que pues veamos un poquito esta situación. Debemos recordar que la última batalla entre Israel y los filisteos fue pues años atrás, donde perdió la vida Saúl, ¿sí? Ahí en 1 Samuel capítulo 31, versículo, bueno, en ese capítulo, pero esa batalla, esa derrota de Israel provocó que los habitantes del otro lado del Jordán, ¿sí?, abandonaran las ciudades y fueran ocupadas por los filisteos. Entonces dejaron las ciudades, huyeron los israelitas y los filisteos vinieron y ocuparon aquellas ciudades. Esto era muy lamentable. Entonces ahora aquí en 2 de Samuel capítulo 5 versículo 17 dice lo siguiente: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Iniciemos viendo aquí algunas cosas. Entonces, fíjense, cuando sucedió esto, los filisteos se enteran que David es el rey, lo fueron a buscar, y David lo que hizo fue refugiarse en esta fortaleza que había conquistado de los jebuseos, la fortaleza de Sión o la fortaleza en Jerusalén. Y David, podemos ver aquí una actitud muy interesante. David era un hombre valiente, era un guerrero, sabía de estrategias militares, había peleado con un gigante llamado Goliat, ¿sí? Había defendido las ovejas de su padre contra leones y osos, y con sus propias manos había abierto las fauces de los osos y de los leones para rescatar ovejas, ¿de acuerdo? Entonces vemos aquí algo que revela el corazón de David y es muy interesante, y es lo siguiente: David, aunque era valiente, era un guerrero, era una persona que no temía el enfrentar a otros ejércitos. Nos damos cuenta que David aquí lo que hizo cuando se enteró que los filisteos lo estaban buscando para matarlo, él se refugió en la fortaleza de Jerusalén. Y después del versículo 18, el 19, nos dice que David consultó a Dios. Estas dos cosas nos dejan ver mucho del carácter de David, de la esencia de este hombre. Porque él podía haber dicho: bueno, me están buscando, pues aquí estoy, ¿qué traen? Vénganse. Joab, prepara a mis valientes. Y vaya que David tenía hombres que podían aterrorizar a cualquier pueblo. Porque aún la Biblia dice que los valientes de David tenían rostros de leones. O sea, era gente que no se amedrentaba, que no retrocedían, que se requería pelear, y ahí estaban luchando al lado de David. Pero vemos aquí algo en David muy interesante. David no intentó mostrar su valentía y luego enfrentar a los filisteos, sino que David lo que hizo es de una manera tierna refugiarse en este lugar fuerte, ¿sí?, en la fortaleza de Jerusalén, y consultar a Dios. Esto es algo glorioso que nos debe de enseñar mucho en nuestra comunión con Dios. Porque a veces nos sentimos como muy capaces de hacer esto y aquello, ¿no? Y de enfrentar esta situación y de enfrentar aquella y de resolver esta situación a través de esto y de aquello, y comenzamos con muchas ocurrencias nuestras. Pero vemos que David, no negamos que él era un hombre valiente, que no se amedrentaba ante estas dificultades de batallas, pero vemos que él de manera tierna se refugió en la fortaleza de Jerusalén y consultó a Dios. Esto nos enseña mucho, insisto, de David, y es un ejemplo para nosotros también, porque vemos que David se refugió en esta fortaleza de Jerusalén, y recordemos lo que significa Jerusalén: fundamento de paz, fundamento de paz. Entonces David buscó la paz en Dios. Dijo: aquí están estos filisteos que me están buscando a mí, su objetivo soy yo, ni siquiera son el pueblo de Israel.
sino el objetivo de los filisteos soy yo, porque ellos fueron a buscar a David para matarlo, hermanos. O sea, cuando aquí la Biblia nos dice que los filisteos se enteraron de que David fue ungido por rey, y dice ahí, subieron todos los filisteos para buscar a David, significa que ellos estaban buscando a David para matarlo. Él era el objetivo de los filisteos. David era el objetivo de los filisteos. Entonces, David, al enterarse de esta situación, bueno, cuando se enteró de los planes de los filisteos, David inmediatamente se refugió en el fundamento de paz, porque era la fortaleza de Sión que David había conquistado. Y en esa fortaleza él se refugió, amados hermanos. Es decir, que David buscó la fortaleza de la paz, el fundamento de la paz en esta fortaleza que él había conquistado de los jebuseos. Es decir, que nosotros, amados hermanos, necesitamos también el tener una fortaleza, y esa sí tenemos que edificarla y poseerla, y es el fundamento de paz. Y allí podemos refugiarnos bajo la sombra de Dios. Y vemos que David se refugió en esta fortaleza, en la fortaleza de Jerusalén, ¿de acuerdo? En este fundamento de paz. Y entonces David estaba protegido por esta fortaleza de paz, por Jerusalén, el fundamento de paz. Era una fortaleza donde él se refugió, y esta fortaleza era la paz. Y la paz, amados hermanos, no te la da los millones de pesos que puedas tener en una cuenta de banco. Bueno, no creo que ninguno de nosotros tenga 1 millón de pesos, ¿no?, en el banco, pero eso no nos da la paz. Las cuentas en los bancos, las propiedades que podamos tener, las inversiones, el negocio, nuestras capacidades, eso no nos va a otorgar un fundamento de paz. No nos va a dar una fortaleza de paz. El único que puede otorgarnos la paz es Jesucristo, porque Isaías capítulo 1:9 nos dice que Jesucristo es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Y el apóstol Pablo dice que Dios es el único que puede dar paz a nuestros pensamientos, porque donde se va la paz es de nuestros pensamientos, es lo primero. Con todo lo que estamos viviendo, por ejemplo, aquí en el estado, pues inmediatamente ya tu paz te es robada en tus pensamientos, ¿no? Y si voy a tal lugar, y si me encuentro unas camionetotas, ¿no? Y camionetotas con su volumen así que retumban las bocinas, ¿no? Con música de banda o de Sinaloa, ¿no? Ya soy de Sinaloa, ¿y qué traen? ¿No? Entonces, de pronto la paz quiere irse de nuestros pensamientos, pero Dios es el que da paz a nuestros pensamientos. Dios guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Y Cristo es el príncipe de paz. Entonces David, de una manera tierna, podemos ver cómo él, ante la dificultad de que los filisteos estaban buscando su vida para matarlo, él se refugió en la fortaleza de paz, en el fundamento de la paz, en Jerusalén, en ese lugar. Y vemos que allí David se refugió. Entonces, nosotros, al igual que David, tenemos una fortaleza de paz, hermanos. Esta fortaleza de paz es Jesucristo. Él es nuestro castillo, nuestro escudo, nuestra roca, nuestra fortaleza. Él es, amados hermanos, Cristo es nuestra fortaleza de paz. Nos refugiamos en este fundamento de paz, nos refugiamos en esta fortaleza de paz que tenemos en Cristo, porque Él es el príncipe de paz. Bueno, después fíjense, el versículo 18, segunda de Samuel 5, versículo 18, nos dice que vinieron los filisteos, dice, y se extendieron por el valle de Refaim. Bueno,
Esto todavía ponía más tenso el ambiente, de verdad que sí. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, fue en este lugar, nos dice este versículo 18, en el valle de Refaim, donde los filisteos, dice aquí el versículo 18, se extendieron por todo este valle para pelear contra Israel, teniendo como objetivo principal matar al rey de Israel, en este caso a David. Ahora, estos hombres, dice aquí la Biblia, que se extendieron, y cuando ellos estaban buscando a David para matarlo, y por ahí a su ejército también, ellos se estaban expresando un desprecio hacia David. El hecho de que ellos estuvieran buscándolo para pelear contra él y para matarlo, esto nos revela que los filisteos despreciaban a David. De verdad lo despreciaban. ¿Cómo es que este hombre está reinando ahora? Reunamos a nuestros ejércitos, a nuestros mejores hombres, y vamos a pelear contra Israel, y que todos tengan muy claro que nuestro objetivo principal es darle muerte al ungido de Dios. Queremos matar a David, al rey de Israel. Entonces, el que los filisteos se hayan extendido por este valle de Refaim solamente nos revela que había un profundo desprecio por David, y también por el pueblo de Dios, por supuesto, por todo Israel, pero principalmente por el rey de la nación, en este caso por David. Entonces había un desprecio. ¿Cómo es que David pudo refugiarse entre ellos tiempo atrás? Aquí podemos ver que la realidad de los filisteos era el que siempre tuvo un desprecio por ellos, siempre. Aunque por ahí Aquis, recordemos esto, ya lo vimos también, Aquis, uno de los príncipes de Gat, de los filisteos, y él era príncipe de Gat. Este hombre, cuando David estaba huyendo de Saúl, intentó refugiarse por primera vez con los filisteos, y los filisteos lo capturaron, ¿de acuerdo? Sí, y estuvieron a punto de matarlo. Y David tuvo que fingirse loco, ¿no? Rasgaba las puertas con sus uñas, dejaba escurrir su saliva por la barba, y se fingía el loco. Y Aquis lo menospreció y dijo: echen fuera de aquí este loco. Y podemos ver que eso fue la protección de Dios. ¿Para qué queremos este loco? Fue la protección de Dios para David. Y años más adelante, David se vuelve a refugiar nuevamente con este mismo rey llamado Aquis. Ahora Aquis lo recibe y lo hace su vasallo. Dice: bueno, yo te voy a dar Siclag, pero al siguiente precio. Tú vas a estar dispuesto para mí cuando yo te requiera para pelear. Y llegó el momento en el que David, en cierto sentido, se veía forzado a pelear a favor de los filisteos contra Israel en aquello que ya hablamos también anteriormente. Aunque también vemos que David ya estaba decidido a pelear contra Israel. Eran dos cosas: se veía obligado con Aquis a pelear contra Israel porque le habían dado Siclag. Y por otro lado, David, ya también vimos eso, David también estaba decidido a pelear contra Israel. Pues hasta se ofendió David, ¿se acuerdan? Estaba súper ofendido. ¿Cómo es que no me dejas pelear a favor de mi señor, el rey de los filisteos llamado Aquis? ¿Cómo? Tú sabes que yo puedo pelear a favor tuyo en contra de ese pueblucho que antes era mi herencia, antes era mi heredad, antes era mi pueblo Israel, pero ahora estoy dispuesto a pelear contra ellos. Bueno, ya hablamos de todo eso. Pero aquí vemos el desprecio tan profundo que tenían por el pueblo de Dios y por David, a tal punto que estaban dispuestos a otra vez enfrentarse contra Israel para matar a David. Ahora, esta batalla se llevó a cabo en el valle de Refaim. Y esto les digo que esto puso más tenso esta batalla y el ambiente. ¿Por qué razón? Porque miren, el valle de Refaim se encontraba cerca de Jerusalén, ¿de acuerdo? Cerca de Jerusalén, como a 5 kilómetros, dicen algunos. Pero Refaim, escuchen bien esto, significa hombres altos o gigantes. Gigantes.
Entonces el valle de Refaim era un valle de gigantes. Entonces era un ambiente terrorífico. Los filisteos reunieron a sus ejércitos para buscar a David y matarlo, pero gran cantidad de guerreros por parte de los filisteos eran gigantes. Por eso la Biblia se encarga de darnos este dato. Los filisteos se extendieron en el valle de Refaim porque este valle estaba poblado por muchos gigantes, por gente híbrida. De esto Génesis 6 nos habla. No se asusten, pero es la realidad. Génesis 6 nos habla de gente, de humanos que se mezclaron con ángeles caídos, ¿de acuerdo? Y dio como resultado a los nefilim o los caídos, en este caso los gigantes. Y podemos ver que hasta los tiempos de David aún existían sobre la tierra estos híbridos, esta gente rara. Son estos hombres que eran una mezcla de seres humanos con ángeles caídos, con ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Entonces vemos que hasta los tiempos de David todavía estaban sobre la tierra estos hombres y eran parte del pueblo enemigo de Dios. Entonces vemos aquí que esta batalla se dio en el valle de Refaim y este lugar estaba poblado por gigantes. Entonces este fue un escenario pues realmente muy complicado, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros al ver un ejército enfrente de nosotros lleno de puros gigantes, pues imagínense, ¿no? Pero vemos que David lo primero que hizo fue refugiarse en la paz, en este fundamento de paz. Y número 2, dice el versículo 19 que David consultó a Dios. O sea, empezó a orar a Dios, a buscar la presencia de Dios. Y esto se complementó, porque fíjense, David se refugia en la fortaleza de Sión, es decir, en la fortaleza que había en Jerusalén, en el fundamento de paz, y David comienza a buscar a Dios, a consultar a Dios. Entonces, esto dio como resultado una confianza plena en David y la dirección de Dios sobre David. David le dijo a Dios: Dios, ¿vas a entregar a los filisteos en mis manos? Los voy a entregar. Ve y yo los voy a entregar en tus manos. Entonces David tenía la paz de Dios, la dirección de Dios, esta comunión con Dios, y fue increíble. Aunque habían gigantes que estaban buscando su vida. ¿Cuáles son tus gigantes, hermano? Porque tal vez has caminado mucho tiempo y hay gigantes que te amedrentan y que ahí están en el valle esperándote para enfrentarse contigo. Pero debes de saber que el paso número 1 es buscar la paz con Dios. Y número 2, no perder esta comunión con Dios. Entonces se junta a esto la paz y la comunión con Dios y da como resultado pues lo que vamos a ver más adelante, que los filisteos fueron destruidos como una corriente impetuosa, dice la Biblia, como una corriente impetuosa, ahí dice el versículo 20. O sea, la devastación que sufrió los filisteos en esta batalla fue terrible. El ejército de Dios comandado por David destruyó completamente a los filisteos, aquellos gigantes que estaban allí dispuestos a pelear contra David. Bueno, de los filisteos no nos debe de extrañar los gigantes. ¿Por qué? Porque recuerden aquel gigante de 1 Samuel capítulo 17, ¿no? Goliat, que todos le tenían miedo, todos, y todos los días salía a amedrentar al ejército de Dios. Órale, láncenme a uno nada más, que pelee contra mí. Si yo le gano, ustedes serán nuestros siervos. Y si él me gana a mí, que lo dudo, pues entonces nosotros seremos sus siervos. ¿Habrá alguien entre Israel que quiera enfrentarse contra mí? Y todos estaban temerosos. Aún el más altote de todos ellos, Saúl, ¿no? Pues estaba ahí de temeroso y del ejército se le estaban desertando muchos del ejército. Y bueno, fue hasta que David llegó allí por
por instrucción de su padre Isaí, que le dijo: ve y dale esto a tus hermanos que están ahí con el ejército de Israel, y también le llevas esto a uno de los capitanes. Y cuando David llega, escucha cómo están retando al ejército de Dios. Y David dice: o sea, tú vienes con espada, con jabalina, con lo que quieras, con tus palabrotas ofensivas, Goliat, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos celestiales, y Él te va a entregar hoy en mi mano y te voy a cortar la cabeza. David tenía una confianza plena en Dios porque le conocía. Entonces, esto para David no era desconocido, era algo hasta familiar, y de hecho él tuvo un enfrentamiento con Goliat y Dios le dio la victoria. Entonces nuevamente se reunían en este valle de Refaim una serie de gigantes que iban a pelear contra David. Y aquí podemos ver la tercera situación que se opuso al reinado de David. Ya vimos las fortalezas. Número 2, el que no respetemos los principios espirituales que Dios nos da. David se saltó los principios que Dios dio para la familia. Y número 3, ¿sí?, los enemigos, los gigantes, el adversario de Dios que se va a oponer para que aún Jesucristo reine y para que nosotros también reinemos con Él. Y vemos aquí esta batalla contra estos gigantes. Entonces el versículo 18 nos muestra un panorama que a cualquiera le daría miedo. Los filisteos con guerreros gigantes dispersos por todo ese valle para combatir contra Israel, teniendo como principal objetivo David, matarlo a él. Bueno, entonces el hecho de que David fuese ungido como rey de Israel trajo nuevos desafíos ahora de afuera. Por eso digo que aquí podemos ver algunas situaciones que tienen que ver con nosotros. Este era un conflicto externo, era un desafío de los enemigos de Israel, los filisteos. Así como hemos visto las fortalezas, que pueden ser cosas internas, ¿sí?, algunas cosas ya un poquito más cercanas, como el saltarnos esos principios espirituales que David se saltó. Y tercero, podemos ver cómo aquí se presentó ahora un desafío externo, en este caso los filisteos con sus gigantes buscando a David para quitarle la vida. Entonces, conforme Dios podemos ver que trabajó poderosamente en la vida de David, el diablo también se puso a trabajar. Esto es importante que lo sepamos, y trajo una oposición en contra del reino de David. Aquí vemos que Satanás también trabaja para oponerse al reino de Dios y al gobierno que la iglesia ejerce sobre esta tierra. Vemos esto. Entonces hemos leído en el versículo 17 que David, cuando se enteró de los planes de los filisteos de buscarlo para matarlo, David, número 1, se refugió en la fortaleza en Jerusalén. Y esto que hizo David fue reforzado, ¿sí?, cuando leemos en el versículo 19 que David consultó a Dios. Eso es importante. Dice aquí el versículo 19: entonces consultó David a Jehová. Y el que David consultara a Dios es algo muy importante. Nos habla de la comunión que David tenía con Dios. O sea, comenzó trasladando esta palabra consultar a nuestros días, es que David oró a Dios. Eso es lo que nos está diciendo esta palabra consultar. David, ¿sí?, se refugió en este fundamento de paz, en esta fortaleza de paz, ¿de acuerdo? Y una vez que estaba en ese fundamento de paz, en esa fortaleza de paz, David inició a platicar con Dios, a orar a Él. Y la palabra consultar nos indica que David necesitaba hacer eso. David requería orar porque la situación era fácil. Amado hermano, a veces los gigantes están de frente de nosotros y llámese como se llame, o sea, tú ponle el nombre que quieras a este gigante que de pronto sale a tu encuentro para enfrentarse contigo. Y era necesario, se requería que David consultara a Dios. O sea,
David era valiente, insisto en eso. Él podía decir, me he enfrentado a otro gigante. A ver, ahorita a estos gigantes también. Aparte, a ver, tengo a uno de mis guerreros, creo que se llamaba Asa, no me acuerdo, que también peleó ya contra otro gigante. Y nosotros también no le tenemos miedo a los gigantes. Así que David pudo haber decidido, voy a enfrentar a estos gigantones. No importa, pero él no fue arrebatado. El primer paso, refugiarse en el fundamento de paz. Y segundo, consultar a Dios. O sea, David no se apoyó en sus estrategias militares, ni en su poderío, ni en su valentía. Él se refugió en Dios y consultó a Dios. Entonces, David requería, amados hermanos, que buscara a Dios, y es lo que hizo. Entonces, es interesante porque esta palabra consultar significa saludar con paz. Fíjense, se refugió en el fundamento de paz, pero también al orar a Dios lo estaba saludando con paz. Entonces podemos ver esto. Ahora, pues David necesitaba buscar a Dios y fue lo que hizo. Él requería consultar a Dios, necesitaba consultar a Dios, pedir a Dios su consejo, su dirección, y podemos ver que David le preguntó a Dios, Entonces comenzó a orar allí. Cuando David, él tenía esta experiencia, que seguramente tú también la tienes y la has tenido. Cuando David consultaba a Dios, ¿sí? Y David buscaba a Dios para guiarlo, David siempre era bendecido. Y lo mismo sucede contigo y conmigo. Cuando tú y yo buscamos a Dios para que Él nos guíe, siempre nos va a bendecir, porque nos va a dar la dirección correcta, la estrategia para enfrentar muchas cosas en la vida. Entonces, David tenía esta experiencia de consultar a Dios y Dios lo bendecía siempre. Así que Dios pudo honrar siempre la obediencia de David y, escuchen bien esto, Dios honró la dependencia de David. David no era un hombre independiente. Qué importante es esto, hermanos. David no era un hombre independiente. No decía, ya tengo mi credencial de 18 y ahora soy independiente. ¿Sí? Puedo hacer lo que se me da mi gana. No, David, aunque tenía 30 años, no era independiente, era dependiente de Dios en todo. Muchos cristianos son independientes, por eso les gustan las fechas patrias. Celebramos nuestra independencia. Bueno, el pueblo de Dios no somos independientes, somos dependientes de Dios, hermanos. Pero a muchos cristianos no les gusta depender de nadie. Les gusta ser independientes. Yo decido como quiero. Yo hago las cosas como yo pienso que tienen que hacer, y deciden para su fracaso. Desafortunadamente muchos. Porque no escuchan el consejo de Dios. Porque si pusiéramos en práctica estos principios que estamos viendo de David, de cómo él se refugió en Dios, pero también lo consultó, ¿sí? Dios nos honraría por nuestra dependencia de Él. Señor, yo soy valiente y puedo pelear contra estos filisteos, pero te busco a ti para que tú me guíes, para que tú me dirijas, para que me digas si me enfrento a ellos o retrocedo, aunque digan que me eché para atrás. Pero vemos que Dios honró la dependencia de David en relación a Dios. David dependía de Dios. David no era independiente. Todos buscamos nuestra independencia. Yo no quiero depender de nadie, pero déjame decirte algo. Como miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo, dependes del cuerpo. O sea, una vez que tú eres un hijo de Dios y que eres parte de la iglesia, no puedes vivir de manera independiente. Cualquier cristiano que se separa de la iglesia es un fenómeno, es algo raro. Es como si mi mano
Quisiera su independencia de todo mi cuerpo. Miren su cara, el puño de enojo, ¿no? El puño de enojo. Ya no quiero estar aquí. Me quiero independizar, quiero ser independiente. No quiero depender de la mano izquierda ni de todo el cuerpo. Así que me separo. Y entonces que se separara mi mano. Y que de pronto tú lo vieras ahí en la parada de la ruta y ahí caminando la mano, ¿no? Así como caminando y así con el dedo índice, ¡hey, camión! ¿No? Todos los que vieran a mi mano caminando y moviéndose se espantarían y caerían aterrados de miedo. ¡Ay, miren una mano ahí que está caminando sola! ¡Qué temor! ¿No? Y se desmayaría la gente al ver una mano independiente de un cuerpo. Bueno, pasa exactamente lo mismo con cualquier cristiano que se separa del cuerpo que es la iglesia. ¡Qué tremendo! Entonces, cuando tú eres añadido por la gracia y el amor de Cristo a la iglesia, ¿sí? Entonces tú ya no eres independiente. Dependes de la cabeza que es Cristo y del cuerpo que somos todos nosotros. Ya no somos independientes. Dependemos del rico suministro, como Jesucristo dijo, por ejemplo, en Juan 15. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, es decir, somos las ramitas, ¿de acuerdo? Y si la rama, dijo Jesucristo ahí en Juan 15, si la rama se separa de la vid, entonces no sirve para nada, sino para ser atada, se seca y es echada al fuego. Y no sirve para nada y no da fruto. Y hemos sido añadidos a la vid verdadera, a Cristo, para fructificar, amados hermanos. Pero el fructificar no se da separado de Cristo y Cristo somos su cuerpo. Qué tremendo, ¿se dan cuenta de eso? Entonces, muchas personas buscan su independencia y no les gusta depender absolutamente de nadie. Dicen, yo decido así y a ti qué te importa. Bueno, pues está bien, decide como quieras. Después no llores. Después te acuerdas y no llores. Bueno, vemos esta situación. Entonces, vemos que David hizo bien, consultó a Dios. Es decir, David comenzó a orar y a buscar la presencia de Dios. Ahora, el versículo 20 nos enseña dónde se llevó a cabo la batalla y también cuál fue el resultado de esa pelea. Dice el versículo 20, y vino David, dice, a Baal Perasim, y allí los venció David. Bueno, espérenme, el 19 no terminé de leerlo. Primero el 19 para saber lo que hizo David. Dice el 19, entonces consultó David a Jehová, ¿sí? Diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y bendita respuesta de Dios. Jehová no guardó silencio, Dios no guardó silencio y le respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Qué seguridad de David. Ya tenía la paz, ¿sí? De haberse refugiado en la fortaleza del fundamento de paz en Jerusalén. Estaba en una comunión con Dios, pues ahora Dios le decía, ve, yo los voy a entregar en tu mano. Con esa confianza, con esa seguridad, David salió a enfrentarse contra estos filisteos. Y ahora sí dice el versículo 20, y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo, o sea, Dios cumplió con lo que le dijo, ve y yo los voy a entregar en tu mano. Y vemos que Dios cumplió con su palabra. Dice, y allí venció David y dijo, que quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, dice aquí la escritura. Entonces vemos aquí en este versículo que David derrotó a los filisteos como Dios le había indicado. Y David podía decir que Dios fue el que entregó a sus enemigos en su mano. O sea, yo hice algo, ¿no? Dios me dijo, ve y los voy a entregar en tu mano. Pero realmente el que entregó en mis manos a mis enemigos fue Dios.
Dice este versículo 20, quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí. O sea, yo tal vez me eché por allá uno, ¿no? Así como que le intenté la flecha y se iba para allá y de pronto se desvió y sí le di. Y nada más me eché a uno o dos de los cientos que había en el ejército de los filisteos, porque la victoria fue de Dios, hermanos. Dios peleó por David y por Israel contra los filisteos. Dios quebrantó a mis enemigos, dijo David. O sea, ni siquiera David se atribuyó esa gran victoria. David reconocía que Dios es el que le dio la victoria delante de él de todos sus enemigos. Esto dice el versículo 20. Entonces, Dios irrumpió en medio de los enemigos de David con una violenta derrota, con una guerra violenta en contra de esos gigantes que podían imponer, ¿de acuerdo? Y eran aparte guerreros, pero Dios irrumpió contra los filisteos y contra esos gigantes con una victoria violenta contra ellos, porque es lo que dice David aquí en el versículo 20, dice, quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Es decir, que Dios utilizó de algo muy violento para destruir a los enemigos de David. Y dice aquí que fue como una inundación, o sea, como una corriente impetuosa, como una corriente. O sea, imagínate, no sé, un río con un caudal muy fuerte que no puedes cruzar nadando. De hecho, hasta tienen que colocar puentes, porque si te animas a cruzar por el río te lleva y te mata, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que, no sé, bueno, en este tiempo de lluvias, vi unas noticias, ¿no? En el Estado de México, ¿no? De una parte donde las lluvias, las calles eran ríos y se llevó carros y sacó árboles y en fin, hasta videos de personas que grabaron a gente que iba siendo arrastrada por la corriente del agua de estas lluvias, ¿no? Y algo así fue la victoria que Dios le dio a David en contra de los filisteos. Fue como una violenta inundación. Fue una inundación muy violenta. Ahora, por eso David le puso a ese lugar Baal Perasim, porque Baal Perasim significa Señor de las roturas. Es decir, Dios rompió a los filisteos. O también Baal Perasim significa el Señor que quebranta o el Señor que abre brechas. Y también significa Baal Perasim, dueño de rompimientos a través de irrupciones. Es decir que el ejército de los filisteos fue completamente devastado y acabado por Dios mismo, porque Dios fue el que peleó. David lo reconoció. Esto es impresionante. David reconoció que Dios fue el que obtuvo la victoria, el que peleó por su pueblo. Y así, amado hermano, Dios es el que pelea nuestras batallas, de verdad, Él es el que pelea nuestras batallas. Ya no me había dado cuenta, son 7:33. Le voy a dejar aquí y vamos a terminar de hablar, primero Dios, el viernes, en el discipulado desde nuestras casas. Vamos a terminar a hablar de esta batalla de David contra los filisteos, porque después de esta derrota, tiempo después los filisteos volvieron a reunirse para pelear nuevamente contra David. O sea, eran aferrados los filisteos. Y bueno, reunieron nuevamente a sus ejércitos, reunieron nuevamente a sus gigantes, mismo lugar, el valle de Refaim, y nuevamente Dios obtuvo una gran victoria. Pero hay otras cosas que tenemos que ver de esta segunda batalla también contra los filisteos. Pero vamos a dejarlo hasta aquí, y que Dios sea nuestra paz, hermanos, y que Dios sea nuestro refugio, y aún ante aquellos adversarios que se han levantado en nuestros pensamientos o de diferentes ámbitos, podamos descansar en Dios y saber que Él pelea nuestras batallas. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, pues te damos gracias por lo que podemos ver en tu palabra. Gracias porque
sabemos que también hay conflictos externos. No solamente hay fortalezas que podemos levantar en nuestras vidas, sino también situaciones externas que quieren, Señor, pues atacar nuestra vida. Pero rogamos en el nombre de Jesús que podamos ser guardados en tu nombre y que tu paz, que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, prevalezca en estos tiempos sobre nosotros. Señor, tú eres el príncipe de paz y te damos gracias por ello. Señor, tú eres aquel que puede pelear nuestras batallas. Tú eres el vencedor. No hay nadie, Señor, que pueda, Señor, enfrentarse a ti y venza. Tú eres el vencedor y tú eres el único que puede pelear en contra de nuestros enemigos. Así que gracias, Señor. Gracias porque tú eres el que va al frente de la batalla peleando a favor de nosotros, tu iglesia. Te bendecimos en esta reunión y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.